rama posterior, fibras eferentes, y hacia la rama anterior, fibras aferentes. O sea, que un nervio raquídeo puede ser aferente y eferente al mismo tiempo. ¿Ya se entendió mejor? ¿Ya se entendió un poquito mejor? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos en ceros? ¿Mejor me cambio a derecho? Ok, a ver, díganme. ¿Ya se entendió? ¿Las ramas son sinónimos de nervios? Sí, podemos decir que una rama posterior es un nervio, sí. Nervio posterior o nervio anterior. Sí, ok, ya se entendió. Perfecto. Bien, entonces fíjense, recuerden, los nervios raquídeos pueden ser tanto aferentes como aferentes, pueden recibir estímulos o pueden responder a esos estímulos. ¿Sí? Mejor vendo elotes. Bueno, me dices dónde te pones para ir a comprar. No, está fácil, chicos, no se me espanten. Yo sé que lo van a entender. ¿Sí? Ok. Tomen capturas o fotos porque lo voy a quitar, ¿eh? Tomen sus capturas o tomen sus fotos porque voy a quitar esto. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, sí, ya lo voy a quitar. Pero quiero que vean otra cosa importante, ¿sí? Cómo la rama posterior tiene por ahí una pequeña porción de procesamiento precoz, ¿sí? Fíjense cómo la rama posterior y solo la rama posterior, ¿eh? La rama anterior no. La rama posterior y solo la rama posterior tiene por ahí un ganglio, ¿sí? Un ganglio. Esto es el ganglio. No lo confundan con los ganglios linfáticos. Esto es un ganglio nervioso, ¿sí? El término ganglio hace referencia a un cúmulo de células, ¿sí? Un cúmulo de células. Entonces, ¿qué tipo de células son aquí? Nerviosas. Entonces, aquí tenemos un conjunto de neuronas. Pero lo que vamos a encontrar aquí, un ganglio es un conjunto de somas, por eso les digo que es un sitio de procesamiento precoz, ¿sí? Es un sitio de procesamiento precoz. Entonces aquí en estos ganglios nosotros podemos encontrar un conjunto de somas donde se puede procesar de manera por adelantado, pues por así decirlo, el estímulo nervioso. ¿Sale? Bueno, ok. Ahí está. Todo lo que les acabo de explicar, chicos, está aquí en el dibujito, fíjense, ¿sí? Ahí está. Lo de raíz posterior, raíz anterior, miren, raíz posterior, raíz anterior, el tronco nervioso, la rama anterior, perdón, posterior, la rama anterior, el ganglio, todo eso está aquí, ¿sí? Y está acá en texto, ¿sí? Entonces aquí está lo de ramo posterior, ramo anterior, ramo meningio. Ah, meningio comunicante. A ver, eso de ramo meningio comunicante es el que va a comunicar bueno, pues ahí lo dice, ¿no? El ramo comunicante es el que va a comunicar precisamente a un nervio con una raíz, ¿sí? Miren, aquí tenemos el ramo meningio y ahí tenemos también el ramo comunicante, ¿sí? Entonces, son por ahí algunas porciones que también se encuentran en estos nervios, ¿sale? Bueno, entonces de esto vamos a estar hablando ahorita. ¿Se entendió entonces qué es un nervio, qué es una raíz, qué es una rama, todo eso sí? Ok. Entonces, cuando ustedes me escuchen hablar de nervios, estoy hablando de todo esto que acabamos de platicar. ¿Sale? Bueno, dijimos, chicos, que el sistema nervioso periférico consiste en nervios, ¿sí? Nervios. Entonces, estos nervios los vamos a agrupar en plexos, pero solamente las ramas anteriores, ¿sí? Las ramas anteriores. ¿Por qué las anteriores? Porque las anteriores van a ir a inervar a todas las estructuras corporales, ¿sí? Todas. Y las posteriores solamente van a ir a la pared posterior del cuerpo, ¿sí? O sea, a la parte posterior de la cabeza, a la piel de la espalda, a los músculos de la espalda, pero los ramos anteriores, esos sí van a ir a los miembros superiores, a los miembros inferiores, a las paredes, claro, pero esos sí van a inervar más estructuras. Las ramas posteriores simplemente a la pared posterior del cuerpo. De hecho, miren, si ven, ¿no? Esta rama posterior está inervando a un músculo, ¿sí? A un músculo. Y la rama anterior, esta sí se va a ir a inervar, pues, por ejemplo, al cuello, a los miembros superiores, a los miembros inferiores, a la pared anterior del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero las ramas posteriores solamente a la pared posterior, a la espalda, pues.
a la piel y a los músculos de la espalda. Los anteriores se van a inervar a más estructuras. ¿Sí? Entonces, plexos están formados únicamente por ramos anteriores. ¿Sale? Ok, entonces tenemos plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, y fíjense que ya en la literatura más actualizada no nos ponen plexo sacro y plexo coxígeo, más bien a estos dos nos los ponen en conjunto, ¿sí? Ya si ustedes llegan a checar un libro más actualizado, como el MUR de anatomía, les van a poner que esto se llama plexo, ay, caray, les van a decir que esto se llama plexo sacrocoxigio, ¿sí? Entonces, los libros más actualizados ya no toman a estos dos como plexos separados, ¿sí? Los toman como uno solo. Entonces, hay cervical, hay braquial, hay lumbar, pero fíjense que no hay torácico, ¿sí? Aquí no tenemos un plexo torácico, no hay plexo torácico, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Entonces, no hay plexo torácico. Esto no existe. Ahorita vamos a ver. Y bueno, es lo que les digo aquí. Con excepción de los nervios torácicos, todos forman plexos. ¿Sí? Todos. Entonces, ¿qué es un plexo? Un conjunto de nervios. ¿Sí? Un conjunto de nervios. Ay, creo que me brinqué una diapositiva. Vamos a cambiar. ¿Sí? Entonces, nervios cervicales. Tenemos 8 nervios. ¿Sí? Hay 8 nervios cervicales, desde C1, de C1 a C8, ¿sí? Ojo, estoy diciendo nervios, no vértebras. Estoy diciendo nervios, no vértebras. Porque hace ratito yo les dije, vértebras cervicales van de C1 a C7. Y ustedes van a decir, ay, ¿por qué este loco está diciendo que C8? ¿Sí? Pues estoy hablando de nervios, no vértebras, ¿sale? Entonces, si son 7 vértebras, ¿por qué hay 8 nervios? Porque uno va sobre C1, ¿sí? O sea, pues uno está sobre C1 y el hueso occipital, acá. Luego otro en C2, en C3, en C4, en C5, en C6 y en C7. ¿Y cuántos terminaron siendo? 8 nervios, ¿sí? Entonces el plexo cervical está formado por 8 nervios. Miren, aquí está, ¿sí? Son 8 nervios, ¿sí? O 8 pares, pues, de nervios, ¿de acuerdo? Entonces, el primer nervio es el que les decía, sale de la médula espinal entre el occipital y la primera vértebra, el atlas, ¿sí? Entonces, los nervios cervicales, escuchen bien, los nervios cervicales, los 8 nervios cervicales, forman al plexo cervical desde C1 a C4 y el plexo braquial que va desde C4 a C8, ¿sí? Y agarra por ahí aportación. Fíjense, porque estoy poniendo C4 en los dos. Vamos a ver que hay plexos que agarran aportación, por ejemplo, de C4, ambos. Y de hecho, C8 también agarra por ahí un poquito de T1, ¿sí? A pesar de que dijimos, los torácicos no forman plexos. Sí, hay un nervio que se agarra para formar este plexo braquial, ¿sí? Luego, nervios torácicos, dijimos, estos no forman plexos, ¿verdad? No forman plexos. Entonces, ¿qué hacen estos? Van a inervar a los músculos intercostales, por eso se llaman nervios intercostales. Ahorita vamos a ver qué es eso de los músculos intercostales. Luego, los nervios lumbares, eso sí, forman al plexo lumbar con L1 hasta L5, pero vamos a ver que el plexo lumbar recibe aportación de T12, ¿sí? Entonces T12 por ahí está involucrado y S1 también está involucrado. Y acuérdense que los nervios sacros y los nervios coxígeos forman al plexo sacrocoxígeo, ¿sí? Porque en realidad nervio coxígeo solo hay uno, ¿sí? Entonces no podemos decir que hay un plexo coxígeo, hay más bien un plexo sacrocoxígeo, ¿de acuerdo? Entonces otra vez, chicos, ¿qué es esto de plexos? Plexos es un conjunto de nervios. ¿Sale? Ok, ahí está. A ver, entonces el nervio cervical empieza sobre el atlas y así, y vamos bajando, ¿sí? 8 pares de nervios, o sea, 16, sí, 16.
O sea, uno va hacia el lado izquierdo y otro hacia el lado derecho, ¿sí? Por eso son pares. A ver, entonces vámonos para acá y vamos a hablar de los plexos, ¿sí? Plexo cervical, acuérdense, este es de C1 a C4, pero también por ahí agarra una pequeña fibra de C5, ¿sí? Entonces este plexo cervical va a ir a inervar a todo el cuello, ¿sí? Y una pequeña porción de la pared anterior de la cara, ¿sí? La pared anterior de la cara, o sea, la parte más inferior de nuestra cara, del rostro, ¿sí? La boca y la barbilla. Entonces, vamos a estar agarrando nervios del plexo cervical para inervar a todo el cuello y la porción más inferior de la cabeza, ¿sale? Entonces, estos nervios nos van a ayudar para la sensibilidad, sobre todo, ¿sí? Para la sensibilidad del cuello, o sea, cuando nosotros sentimos algo, ¿sí? Cuando nosotros sentimos que nos toca, nos sentimos presión, o sentimos dolor, o sentimos temperatura, es gracias a los nervios o a las fibras aferentes, ¿sí? De estos nervios. Ahora, cuando nosotros realizamos movilidad, cuando realizamos un movimiento es porque estamos enviando esa inervación hacia los músculos, ¿sí? Entonces, si yo hago la rotación interna, la rotación externa de la cabeza, o sea, volteo a un lado y al otro, es gracias al plexo cervical, ¿sí? Si siento que me están tocando el cuello, es gracias al plexo cervical. Entonces, el plexo cervical inerva al cuello y a la parte inferior de la cabeza. ¿Sale? Aquí les quiero aclarar que hay una pequeña, o bueno, una enorme, mejor dicho. Digo pequeña porque nada más se forma por tres ramas, ¿no? Pero hay una fibra nerviosa que baja hasta la cavidad torácica. Entonces, fíjense, ¿cómo agarramos? Miren, déjenme anotárselo. ¿Cómo agarramos C3, ¿sí? Una rama de C4 y C5 para formar un nervio bien largo, o sea, chiquito en diámetro, pues chiquito, pero bien largo, que es el nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico. Este nervio frénico se va a inervar al diafragma, ¿sí? Entonces, el nervio frénico inerva al diafragma. Ustedes saben que el diafragma es uno de los principales músculos de la respiración. Les ha pasado, ¿no? A ver, acuérdense, cuando eran niños, o todavía desde ahorita, ¿no? Todavía ahorita les puede haber pasado, que se caen sobre su espalda o se caen sobre su vientre, ¿sí? O les dan un golpe en la espalda o les dan un golpe en el vientre y sienten que no pueden ni respirar. ¿No les pasó cuando eran niños? Que sentían que ya se morían porque no podían respirar. Se les va el aire exactamente, ¿sí? Cuando dicen que se sofocan es porque lesionaron al nervio frénico, ¿sí? Entonces recuerden, el nervio frénico va a inervar directamente al diafragma. Si el diafragma no se contrae y se relaja, entonces no hay movimiento de inspiración y de relajación, perdón, de inspiración y de expiración, entonces no respiramos, ¿sí? Entonces este nervio frénico está delgadito y está bien largote, ¿sí? Bien largo, tan largo que llega desde el cuello hasta bueno, a la división del tórax y el abdomen, ¿sí? Está delgadito, bien chiquitito, pero bien largo, ¿sale? Entonces, pues, esta, inhabilitación, esta pequeña lesión temporal del nervio frénico detiene la respiración, por eso sentimos que pues, no respiramos, ¿no? Entonces es eso. O también el hipo está relacionado con esta sobreestimulación del nervio frénico, ¿sí? Entonces, eso del hipo pues todavía no está bien explicado, no se sabe cuál es su razón de ser, pero pues también está relacionado con una estimulación del nervio frénico, ¿sí? Es algo que me gustaría destacar aquí sobre este nervio, ¿sale? A ver, ¿qué más? Tenemos por ahí, ahí está, miren, fíjense que el C1 está muy relacionado, muy estrechamente relacionado con el último par craneal, el hipogloso, ¿sí? Porque acuérdense, va a la parte inferior de la boca, ¿sí? Y el nervio hipogloso va a inervar, pues, precisamente a la lengua, ¿sí? Pues bueno, hay un dato curioso. Luego el nervio braquial, no, en el plexo braquial. ¿Qué significa eso de braquial? Braquial hace referencia a los brazos, ¿sí? Entonces, pues ahí está,
el nombre, ¿no? Plexo braquial que va a inervar a los miembros superiores, ¿sí? A los brazos. Entonces, el plexo braquial, como les dije, miren, a ver, toma desde C5 hasta C8, pero también agarra aportación de T1, ¿sí? Entonces, fíjense que está agarrando desde C4, ¿eh? Porque también hay una pequeña rama, fíjense como hay una pequeña ramita de C4, ¿sí? Que forma parte del plexo braquial. Entonces, C5, C6, C7, C8 y hasta T1, ¿sí? T1 también aporta para el plexo braquial. Entonces, estos nervios van a tener la función de inervar, de llevar pues estimulación o de recibir estimulación a los brazos, a los miembros superiores. Vamos a tener dos porciones, la supraclavicular, o sea, arriba de la clavícula, y la infraclavicular o axilar. Sí, también se le conoce como axilar. En algunos libros se la van a encontrar así. Fíjense que la axilar o la infraclavicular va a inervar también una pequeña porción, ¿sí? Una pequeña porción de la pared anterior del pecho, del tórax, ¿sí? La porción supraclavicular, esa sí se va toda hacia el miembro superior, ¿sí? De aquí pues vamos a ver que hay nervios bien grandotes, ¿eh? Estos sí son grandototes en cuanto a diámetro y en cuanto a longitud. Entonces aquí les puedo destacar, a ver, aquí les puedo destacar, por ejemplo, al nervio radial, ¿no? Este nervio radial va a inervar a la porción pues radial del brazo, o sea, lo que está relacionado con el pulgar, y al cubital, que va a inervar a la porción cubital del brazo, ¿sí? A ver, para que tome un poquito de sentido esto, ¿sí? Que sepan de qué les estoy hablando. A ver, ahí voy, ¿eh? Espérenme tantito. ¿Me ven todos? ¿Sí me veo? No, no me veo, ¿verdad? No me veo, ¿qué está pasando? Inervar es recibir estimulaciones, sí, a eso me refiero con inervar. No se ve, ¿verdad? Chin. Bueno, pues se las debo, les debo la explicación, la explicación así anatómica presencial. Bueno, a ver, ustedes ya saben que yo no soy un artista, ¿eh? Así que no me juzguen. A ver, esta es una mano, ¿sí? Ay, una mano anatómicamente incorrecta. A ver, ahora sí, esta es una mano. Bueno, y aquí nosotros tenemos dos porciones, la porción radial y la porción cubital, ¿sí? Entonces ahí tenemos precisamente esos dos nervios. Y por ahí hay un nervio que se llama mediano, ¿sí? Pasa por aquí el nervio mediano. Hay dos nervios, el radial y el cubital. Aquí está el radial. Este nervio radial va a inervar pues, precisamente la porción radial del brazo y el antebrazo. Y va a inervar pues también hasta el primero, segundo y tercer dedo, ¿sí? El radial. Luego el cubital va a inervar pues, a la porción cubital del brazo y el antebrazo y al cuarto y quinto dedo, ¿sí? Y hace ratito me preguntaban, ¿por qué cuando me pego en el codo me duele así como que hasta veo borroso, ¿sí? Que escucho borroso y que necesito que me metan en arroz? Bueno, pues es que este nervio cubital es bien superficial, ¿sí? Bien superficial. Volteen a ver su brazo, ¿sí? O sea, pongan su brazo en la superficie en la que están, con la palma de la mano viendo hacia arriba, ¿sí? Pongan su brazo así en la superficie en la que estén en su mesa, en su en su escritorio o si ya están acostados en su cama, ¿sí? Entonces ubiquen al primer dedo, que es al que le llamamos pulgar, ¿sí? Ubiquen al primer dedo, el pulgar, pues. Ahí es donde desemboca, donde termina, pues, el nervio radial. Agarran el segundo y tercero, el tercer dedo, al que le llamamos índice y medio, ¿sí? Y ahí también termina de ramificar el radial. Entonces, el cubital
va a terminar en el quinto, al que le decimos meñique, y en el cuarto. A ver, entonces tracen una línea, así vayan siguiendo con sus dedos, tracen una línea recta hacia abajo, hacia su codo, con el dedo, con el cuarto y el quinto dedo, ¿sí? ¿Para dónde llegaron? A la parte del codo, ¿no? A la parte del codo. Y ustedes, ay, ¿cómo no puedo prender la cámara? Es que no me van a entender bien. Y ustedes ahí, si siguen esa línea recta, ahí pueden sentir cosquillas, ¿sí? Sentirían esas cosquillitas porque están tocando el nervio cubital. Así de superficial es el nervio cubital. Entonces, cuando se pegan en el codo y sienten que hasta ven a San Pedro, es porque se están pegando en un nervio bien superficial, lo están estimulando con presión, ¿sí? Entonces, por eso es que duele tanto, ¿sí? Porque el nervio cubital, este nervio cubital es bien superficial, está bien, cerca de la pared del cuerpo, ¿sí? ¿No sentiste? Ay, voy a intentarlo en la próxima clase, ya que haya ya que puedo utilizar. O a ver, déjenme ver la configuración de la cámara, qué es lo que está pasando. Porque no está tapada, ¿eh? No tiene nada que la obstruya. ¿Duele un poco? Sí, sí, también duele, ¿verdad? O sea, no tampoco se vayan a estar ahí apachurrando con fuerza, nada más toquen. A ver, ¿ya me ven? ¿Ya se no, verdad? No, no se ve. Chin. Bueno, voy a tratar de actualizar la cámara. ¿No, verdad? No, no se ve. Bueno, voy a tratar de actualizarla para enseñarles bien y que vean. Pero bueno, pues el chiste es que cuando se golpean en el codo y sienten ese dolor tan característico, es porque se están golpeando, pues precisamente el nervio cubital, que es bien superficial. ¿Y saben cómo pueden disminuir ese dolor? ¿Cómo pueden disminuir esa sensación de hormigueo? Masajeando precisamente el pulpejo, o sea, la puntita, pues o sea, aquí, la puntita del meñique, del quinto dedo o del cuarto, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Entonces, si se llegan a golpear en el codo y sienten ese dolor, masajeen la parte más distal del cuarto y del quinto dedo y van a ver que ese dolor se va a ir un poquito más, rápido. Sí, pero bueno. Ok, entonces plexo braquial, ¿por qué se llama braquial? Porque va al brazo. Bueno, una pequeña porción para inervar la pared anterior del tórax, ¿no? El pecho, pero sobre todo el brazo. Y bueno, pues aquí pues precisamente vemos dos nervios, ¿no? El radial y el cubital. El radial, bueno, este radial no es tan superficial, este de hecho es bastante profundo y el mediano también es profundo, entonces no los podemos estimular tan fácil, ¿sale? Vamos ahora con los nervios torácicos. Fíjense que aquí no dice plexo, ¿verdad? Sí dice plexo braquial y plexo cervical. Acá no dice plexo torácico, dice nervios torácicos. ¿Por qué? Porque dijimos que los nervios torácicos no forman plexos. Estos van a insertarse en los nervios intercostales, ¿sí? Ya ven que hace ratito les decía, uno de los principales nervios de la respiración es el diafragma, pero el diafragma no va a funcionar sin los nervios intercostales. Entonces, cuando estos nervios intercostales se contraen, ¿sí? O sea, se encogen al mismo tiempo a la caja torácica y eso va a hacer que se expulse aire. Y cuando se relajan, expanden a la caja torácica permitiendo la entrada de aire, ¿sí? Entonces, por eso está muy relacionado con la respiración. Entonces, no forma plexos, chicos. Este simplemente va a inervar a los músculos intercostales, o los que están entre las costillas, ¿sí? Podríamos decir, podríamos decir que T1 sí forma parte del plexo braquial y que T12 también forma parte del plexo lumbar, ¿sí? Porque como vimos acá, miren, como vimos por acá, el braquial sí agarra por ahí aportación, miren, de T1. Y más adelante vamos a ver que el lumbar también toma aportación de T2, pero no es que formen plexos torácicos. ¿Me explico? Entonces estos nada más van a los músculos intercostales para apoyar al diafragma con la respiración. ¿Sale? Entonces cada uno de estos nervios va a su músculo intercostal eh, individual. ¿Sí? Hay 12 costillas, hay 12 músculos intercostales y entonces 12 nervios torácicos. Y bueno, miren, aquí podemos aprovechar para recordar, ¿no? Para repasar. Fíjense,
médula espinal, raíz anterior, raíz posterior, solo la raíz posterior tiene ganglio, tronco, rama posterior y rama anterior. Fíjense cómo la rama anterior es la que está inervando al músculo, ¿sí? Vean cómo la rama posterior va a inervar a la pared de la espalda, ¿sí? Al músculo y a la piel, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Entonces no podemos decir que forman plexos. Y bueno, ahí está otra vez. A ver, ya sé. ¿En serio? Sí, es cierto, ya se acabó la clase. Híjole. Sí, ¿verdad? Se me fue el tiempo, chicos, y me puse a hablar de otras cosas. Bueno, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, ¿sí? El domingo vamos a ver otro tema, los de Zamora, no se me preocupen, ya saben, esos,